solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Y quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Toda mi vida agradeciendo la sangre de Esperemos que no se Jesús. desconecte. Bájale un poquito. Ahí está bien. Sí, buenas noches, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos están compartiéndoles un poco de mensaje en esta noche. Quizás sea un poco tarde, pero igualmente queríamos compartirles un poco la palabra de Dios acerca de un tema sobre de este día que ya va finalizando, sobre el día 1 y el día 2 de noviembre, que hoy estamos a 2 de noviembre, que hoy se llevó a cabo una celebración del Día de los Difuntos, Día de los Muertos, por la razón que estamos aquí compartiendo un poco la palabra de Dios junto con mi pequeña, y así como todos los niños que quizás han de tener inquietudes, quizás un poco de duda acerca de esto, y lamentablemente a veces nosotros los padres nos detenemos en enseñarles, en hablarles la verdad a nuestros hijos. A veces nos detenemos en esa parte de decirle que si es correcto o no es correcto, o qué significa sobre esta tradición, que al parecer que no tiene ningún mal, pero más sin embargo todo esto tenemos que ser padres honestos, sinceros con nuestros hijos, hablarles con verdad, y a veces nos dejamos en llevarlos a la mentira, a veces por no querer quizás ofender a alguien más. Pero más sin embargo, lo que vamos a ver hoy es que los niños, tanto como mi pequeña aquí presente, ella también tiene dudas acerca de esto, y como padres estamos obligados. Nuestro padre tenemos la obligación de instruirles, inculcarles sobre lo que sucede en el mundo, tanto como varias tradiciones o religiones que pueden surgir, y así hoy en esta noche quisiera compartirles un poco sobre este tema, sobre acerca si los difuntos regresan o no regresan en su casa con sus seres queridos. Ya ves que hoy en día la celebración es que el altar de muerto, y ofrecen alimentos a los difuntos, porque la creencia es que regresan, y a veces nosotros así lo inculcamos a nuestros hijos sin hablarles con verdad, y le hacemos creer cosas que quizás no son ciertas, como en el caso de diciembre, que Santa Claus, los santos reyes y cosas así. Le hacemos creer que cosas que no son verdades, y a veces nosotros nos gusta mentir, y a veces le mentimos así a nuestros hijos, haciendo creer algo que ni siquiera es verdad y que no existe. Y así como mi pequeña, como quizás ha de ver muchos niños en el mundo, niños en este país de México y en otros estados más, quizás igualmente han tenido inquietudes por qué este día se lleva a cabo esta celebración, altar de muertos, con flores y velas y cosas así que se está haciendo en los hogares. Y al hablar de esto no es una ofensa, no es atacar, nada. Sin embargo, es una bonita tradición. Pero más sin embargo, esto tiene que ver también con nuestra vida espiritual y con la guía de nuestros hijos. Ya que decíamos al principio, tenemos que ser honestos, tenemos que hablar de verdad con nuestros hijos. Y a veces engañamos a nuestros hijos y le hacemos creer que los difuntos, que nuestros abuelos o papá regresan, vienen a este mundo a visitarnos. Y a veces le hacemos creer así a nuestros hijos que los padres que han fallecido, ellos nos cuidan desde el cielo o nos ven desde el cielo y regresan. Y así es la creencia de hoy en día. Y si esto le seguimos traspasando esto a nuestros hijos, ellos por generación en generación van a creer algo que ni siquiera es verdad. Y como padre de familia estamos obligados a hablarles la verdad a nuestros hijos, aunque la religión se ponga, aunque la religión diga lo contrario. Nosotros tenemos que hablarle la verdad a nuestros hijos. Los difuntos regresan. Ese es nuestro tema que quiero compartirles a compañía de mi hija.
que también ella tiene inquietudes, dudas sobre acerca de esto, ya que es desde ayer, hoy este día, que ya está finalizando el día, de que se llevó a cabo sobre esto, ¿no? De la celebración del Día de los Muertos. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Quiero compartirles un poquito sobre la inquietud de mis pequeños. Igualmente creo que para muchos pequeños en varios hogares también quizás se pregunten por qué se hace eso, por qué ponen altar, por qué le ponen alimento, por qué le ofrecen alimento a los muertos. ¿De veras regresan? Y a veces los niños le estamos causando un mal porque ellos le metemos miedo, lo hacemos creer que sí regresan, que andan rondando las almas por ahí y cosas así. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Primeramente, para empezar, quisiera responder una pregunta, lo que quizás muchos pueden hacer, o igualmente para mis pequeños tenían esta duda o pregunta, que mi pequeña tenía esta pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, mami? ¿Por qué la gente pone altar de muertos? Bueno, ¿por qué la gente pone un altar de muertos? ¿No? Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué la gente hace eso? Una es, por ejemplo, quizás mi pequeña no puede entender mucho de esto, pero para nosotros los grandes quizás nosotros ya entendemos mucho de esto. Primeramente, responder esto. El Día de los Muertos es una tradición del mundo, no es una tradición de cristianos, verdaderamente de los principios bíblicos, no, sino que esta tradición del Día de los Muertos se originó, vino en tiempos de prehispánicos, en aquellos tiempos que honraban a los difuntos. Pero esto pasó antes de la conquista, de los mexicanos. Entonces, esta parte viene surgiendo de tiempos atrás. En aquellos tiempos los mexicanos celebraban esto, le daban honra a la muerte y cosas así. Y los españoles igual. Los españoles celebraban el Día de Todos los Santos, lo celebraban. Pero, más embargo, esto de los españoles lo traían anteriormente, honraban a todos los santos, es decir, a todos que murieron en el nombre del Señor, aquellos que eran cristianos. Entonces los españoles ya practicaban esto. Y los mexicanos, antes de la conquista, antes de que llegaran aquí los españoles aquí en México, antes de que México fuera conquistado por Hernán Cortés y todos los demás, ya que trajeron como muchas religiones y cosas así. Entonces ellos ya practicaban esto del Día de los Santos en aquellos tiempos. Y los mexicanos, antes de ser conquistados, antes de que llegaran los españoles, ya practicaban también, ya honraban a los muertos. Y es lo que pasaban, honraban a la muerte, un dios inframundo. Y es lo que hacían ellos en aquellas épocas. Entonces, pero también por la parte de Europa, en aquellas regiones, aquellos lugares también, un aproximado del siglo XIII, ellos ya hacían eso con reliquias de difuntos, dando culto, pero esto empezó con la Iglesia Católica. Esto empezó con la Iglesia Católica y ya la llegada de los españoles, ya cuando llegan los españoles aquí en México, cuando ya es conquistado México por los españoles, entonces ellos llegan y coinciden con los mexicanos, coinciden y combinan las tradiciones, trayendo la tradición de los españoles y la tradición de los mexicanos y lo combinan. Y por lo tanto, en lugar de que esta tradición del Día de los Muertos se redujera, lo contrario, le dio mucha fuerza. Le dio mucha fuerza, ya que después determinaron que solamente iba a ser 2 días, como el 1 y el 2 de noviembre, que es hoy, hace años, así lo definieron ellos. Anteriormente los mexicanos duraban 2 meses celebrando, pero más embargo cuando llegan los españoles es conquistado México con esas tradiciones y todos los demás. Entonces ellos empiezan a reducir a solamente 2 días, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Es hasta el día, así como hasta el día de hoy. Y así comenzó esta costumbre. Así comenzó con esta costumbre de poner altares, velas y rezar a los difuntos para que descansara sus almas. Así esta tradición se llegó y fue adoptado por la gente, la Iglesia Católica. Eso fue lo que lo trajo, porque no estaba anteriormente la Iglesia Católica aquí en México. Eso vino por parte de Hernán Cortés en la conquista. Eso lo trajeron los españoles. Esta tradición le dio más fuerza, más lo que practicaban los mexicanos. Y así otras cosas más, como la tilma de la Virgen y otros más que trajeron ellos, le dieron a México, y México abrazó todas las tradiciones hasta el día de hoy, como esta costumbre o tradición que es el Día de los Muertos. Entonces esto se hizo más grande y así fue poniendo cada vez más cosas, más grande la cosa. Y así en los altares empiezan a poner agua. Supuestamente el agua es
es para saciar la sed de los difuntos porque vienen lejos, pero también le ponen velas para alumbrar su camino, tanto como de venida y como de regreso a los muertos, le ponen sal también para que no se pierda, y cosas así que se fue enseñando esto, ¿no? Pero más sin embargo la Iglesia Católica aprobó esto. De hecho, esto lo practicaron la Iglesia Católica, tanto como en Europa, tanto en España, y aquí en México se dio más fuerza con la llegada de los españoles en aquellas épocas. Hasta el día de hoy está dando más fuerza. Esta tradición es reconocido mundialmente y aceptado por el gobierno mexicano, y así se está adaptando esto, y al parecer que es una bonita tradición, pero más sin embargo es un engaño, es una mentira, porque al hacer creer a nuestros hijos que los difuntos regresan, es una mentira. Estamos engañando a nuestros hijos, no es verdad. Los difuntos no regresan. Todos nuestros seres queridos que ya fallecieron, lo llevamos a nuestro corazón, lo llevamos a nuestra mente. Y quizás tenemos una foto ahí de nuestros seres queridos, lo tenemos ahí y lo amamos, claro que sí. Pero ya no están aquí con nosotros, ni tampoco ellos pueden regresar ya. Ellos ya fallecieron, ellos ya murieron, ya partieron en esta vida. No es una ofensa al decirlo, no es una ofensa, es una gran verdad. El problema es que a veces nosotros es difícil aceptarlo esto y creemos que es una ofensa, pero más sin embargo no es así. Yo prefiero decirle la verdad a mi pequeña. Otra vez nos repite tu pregunta. ¿Por qué la gente pone el tercer De muertos. Okay. Y tu pregunta era que sí, cierto, regresan los muertos a comer pan, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en la Biblia si los muertos regresan a comer. Ya ves que en los altares le ponen alimento y así quizás la gente cree y lo hacen a creer sus hijos. Es decir, esta tradición se va pasando en los hijos y los hijos van creyendo una mentira. Como decíamos al principio, hay padres que le hacen creer que existe Santa Claus, que existen los santos reyes, que existe que los muertos regresan. No es verdad, no regresan los muertos. Simplemente nuestros padres, a papá, abuelos y todos los que han fallecido, ellos murieron, lo llevamos en nuestro corazón, nuestra mente, y lo recordamos con mucho cariño, o tenemos una foto allí, pero de ninguna manera debemos pensar o enseñar a nuestros hijos que los muertos regresan, porque no es verdad, es una gran mentira. Como decíamos, viene de tradiciones, en tradiciones aprobado por la Iglesia Católica, que no es capaz de decir la verdad esta religión. Vamos a ver en la Escritura lo que decimos, si es verdad o no es verdad. Vamos a ver si los muertos pueden regresar a esta vida. Por ejemplo, en el libro de Job, vamos a basarnos en la Biblia porque no hay otra fuente donde se pueda conocer la verdad, no existe en el mundo. Podrá haber tanta teoría, filosofía, pero la única verdad es la Escritura, es la única fuente donde se puede conocer la verdad en esta vida. Job 14:5, en este pasaje dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límite de los cuales no pasará. Este pasaje está hablando que es Dios el que pone el límite del tiempo de vida y el límite de vida de una persona. Y así viene hablando, por ejemplo, en el verso 7, viene hablando sobre esta cuestión de que el hombre muere. Hay un límite de vida en este mundo y eso lo sabemos todo. Dice en el verso 7, porque si el árbol fuere cortado, aunque queda de él esperanza, retoñará aún y su renuevo no faltará. Lo que está diciendo es que un árbol cortado siempre puede florecer, siempre. Y luego dice el verso 8, si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, luego dice el verso 9, al percibir el agua reverserá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Y luego llegamos en el verso 18, dice, ciertamente el monte cae, se deshace, y las peñas son removidas en su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuoso que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, así haces tú perecer la esperanza del hombre. Y luego llega en el verso 20, sigue diciendo, dice, para siempre será más fuerte que él, y él se va, demudará su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, y será humillado y no entenderá de ellos. Lo que está hablando el pasaje está poniendo un ejemplo. El árbol es cortado y se va a la tierra y allí se seca, pero cuando le cae agua puede enverdecer. Y luego dice el pasaje, pero el hombre no, el hombre muere y ya no regresa. Y todo lo que le pueden hacer
o todo lo que le puede pasar a su familia en esta vida, el hombre que fallece ya nada sabe. Dice el pasaje, sus hijos tendrán honores acá en esta tierra, pero él no lo sabrá. Será humillado de sus hijos y no entenderá de ello. ¿Te das cuenta de lo que está en el pasaje? Tan solo con este versículo está diciendo que una persona que fallece ya nada puede saber lo que le pueden hacer o lo que le puede pasar sus familiares en esta vida. El pasaje literalmente está diciendo, si un papá fallece, sus hijos, lo que le puedan pasar o lo que pueden ser ellos, el papá nada puede saber en esta vida. Es decir, un muerto no percibe las cosas, no siente y no oye las cosas, lo que uno hace acá en esta vida. Así que hoy, 2 de noviembre, los que pusieron altares, con mucho respeto, no es una ofensa, pero la Escritura enseña que una persona que parte de esta vida nada sabe y nada percibe lo que le puedan hacer, tanto como tristeza y tanto como alegría que puede tener unas personas o sus familiares acá en esta vida, él ya nada puede percibir allá donde está. Libro de Job 7:9 dice también, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá. Es decir, no puede regresar. No puede regresar una persona en esta vida. Dice en el verso 10, no volverá más a su casa, ni su lugar le reconocerá más. Es decir, el que se va ya no puede regresar en esta vida. No puede ni regresar en su casa. Por eso en los altares que se pone, quizás es una bonita tradición, es una bonita costumbre, pero es realmente puede regresar un ser querido a tomar los alimentos, ya que le pueden poner cualquier tipo de alimento o bebida, creyendo que pueden regresar a consumirlos, pero realmente no, porque siguen estando allí. Pero más embargo la gente dice, es que lo viene a tomar espiritualmente y se regresan espiritualmente. Deja decirles que no regresa espiritualmente, ni tampoco comen espiritualmente, porque el que fallece ya no puede regresar. No puede regresar en esta vida. Hay otro pasaje más que nos puede enseñar sobre esto. Dice el verso 21, dice, mismo el libro de Job 7:21, dice, ¿y por qué no me quitas mi rebelión y me perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ya no estará. ¿Dónde estará entonces? El que fallece ya no está en esta vida, está en otro lugar. Ya no está aquí. Cuando una persona muere es porque el alma se le sale y el cuerpo queda inerte. Es decir, ya no se mueve. ¿Por qué? Porque se le va la vida. La vida es el alma, somos nosotros. Donde están nuestros sentimientos y emociones. Esa es la vida, es el alma. Entonces, cuando se le sale el alma a una persona, el cuerpo queda y es enterrado. Y el alma vuelve a Dios. Vuelve a su lugar. Porque el alma viene de Dios, la vida viene de Dios. Dios da la vida. Génesis 2:7 es lo que enseña. Entonces, cuando alguien fallece, ya nadie sabe en este mundo. Con estos textos de la Biblia nos enseña que realmente un muerto no puede regresar. Eclesiastés también nos enseña, por ejemplo, vamos a hacer otro pasaje más. Libro de Lucas 16, habla de dos hombres, habla de un rico y de un pobre. Entonces, cuando muere el pobre, es llevado en los senos de Abraham, es consolado, pero cuando muere el rico, despierta en el infierno. Cuando despierta en el infierno, está siendo atormentado, está siendo quemado y tiene sed y siente y todo eso, ¿no? Pero más embargo, esta persona ruega a Abraham que le envíe a Lázaro en la casa de su padre, porque tiene 5 hermanos, y se da cuenta él que en el infierno está sufriendo, y por lo tanto él le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan acá en este lugar. Y Abraham le dice a este hombre, le dice en el verso 31, le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, petición negada. El rico estaba en el infierno, le pedía a Abraham, manda a Lázaro que está en el cielo, mándalo, que vaya a mi casa, la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le avise que este lugar existe, que es verdad, y no quiero que vengan para acá. Y Abraham le dice, allá tienen a Moisés y la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Allá tienen la escritura, allá tienen la palabra de Dios para que oigan y lo crean. No tiene caso que salga un muerto de aquí, si no oyen a los vivos, menos van a oír un muerto. Negación, es decir, petición negada. No salió un muerto, dijo que no. Pero sin embargo, quizás no nos queda muy claro esto. Vamos a ver otro pasaje. Eclesiastés 9,
9 en adelante, Eclesiastés 9, 1, 2, 3 y 4, va hablando de que el hombre nada siente en esta vida, que donde está es otra cosa. Pero lo que estamos hablando es que una persona fallece, ya no siente, no percibe nada de lo que le pueden hacer acá en esta vida. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y luego dice enseguida, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Este pasaje es muy claro lo que está diciendo. Dice el pasaje, también su amor y su odio y su envidia se terminaron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, todo lo que puedan hacer acá en esta vida, ellos ya no tienen parte de nada. Por ejemplo, hoy 2 de noviembre, en la mañana le pusieron tamales a los difuntos. Y creen que los que vienen a comerlos, ellos creen que le está gustando, ellos creen que está viendo lo que hace la familia, pero realmente un muerto ya no ve lo que pasa en este mundo. Todo lo que le puedan hacer en su honor, en su nombre, ellos ya no lo ven, no sienten, no huelen la comida. Por lo tanto, los muertos no pueden regresar, los difuntos no pueden regresar a esta vida. Toda creencia, toda práctica, porque esta creencia viene de la religión católica, y la Iglesia Católica supuestamente cree en Dios. Y si ellos creen en Dios, tiene que estar fundado donde Dios habla. No hay otra forma de creer, ni de hablar, de practicar las cosas de Dios, sino es a través de las Escrituras. Así que esta creencia nace de la Iglesia Católica. Si esta creencia y la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, que ellos alegan, dicen que fueron fundados por Cristo, entonces esta enseñanza debe de venir en la Biblia. Y en la Biblia contradice esta enseñanza. Por lo tanto, la Iglesia Católica es falsa, se encuentra falsa ante la luz de la Escritura. Esta práctica que es anticristiana, esta práctica no es de cristianos verdaderos. Esta práctica viene de la religión católica, que siempre ha engañado a la gente, siempre ha engañado y siempre lo va a hacer porque no le interesa las almas. Entonces, ¿cómo se descubre la mentira? En la Escritura. ¿Cómo se sabe que es verdad toda creencia y práctica? A través de la Escritura. A veces es difícil que alguien lo crea, es difícil de aceptarlo, porque por años se ha practicado, por siglos se ha practicado, se ha creído esto. Y a veces creemos que porque tiene mucho tiempo esta tradición, o porque tiene mucho tiempo, o que lo practican mucha gente, a veces cree uno que es verdad. No quiere decir porque tiene mucho tiempo, o porque mucha gente lo cree, no quiere decir que es verdad. La única verdad está siempre, siempre en la Escritura. Cualquiera que contradiga la Escritura es herejía. Nadie puede contradecir las Escrituras. Luego dice enseguida, vamos a ver más adelante el pasaje. Vamos a ver Job 14:21. El libro de Job 14:21 también dice, sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá, serán humillados y no entenderá de ello. Es decir, es el pasaje de que vimos anteriormente. Cuando una persona muere, todo lo que le pueda pasar su familia, o lo que esté haciendo su familia, el difunto ya nada sabe. Nada sabe nada en este mundo. Así que hoy 2 de noviembre, todo lo que le hicieron, le lloraron, le cantaron, no es una falta de respeto, sino que es una gran verdad. Algunos le llevaron mariachis, le ofrecieron comida y todo lo que le hicieron, ¿no? Pero más sin embargo, eso lo hubieran hecho desde en vida. No se trata de que ya falleció y hay que esperarlos con tamales y con bebidas. No se trata de eso. Se trata cuando está en vida la persona, hay que amarlo, hay que abrazarlo, hay que tratarlo bien, hay que ayudarlo, hay que proveerlo. Ya de muerto, pues ya nada sabe el difunto. Bueno, entonces, ¿dónde están los muertos? Porque si la Escritura dice que nada sabe, entonces está muerto su conciencia. ¿Acaso están dormidos? Porque los testigos de Jehová dicen que una persona muere, va a la tumba y con todo y alma nada sabe. No está en el cielo ni en el infierno, están dormidos en la tumba. Es lo que enseñan ellos. Pero la Escritura dice lo contrario. El libro de Job 7:29 dice que una persona muere, el alma va a Dios, regresa a Dios. Y Dios no está en la tumba, Dios no está en el infierno. Y Dios está en el cielo, es su lugar allá. En el libro de Apocalipsis 7:9 hasta el verso 14, aquí nos presenta este pasaje donde el apóstol Juan recibe esta revelación de parte de Dios cuando se escribe el libro de Apocalipsis, que es revelación final. Lo que se ve aquí es que Juan ve multitudes
multitudes de personas, algunas vestidas de ropas blancas, y luego dice que fueron emblanquecidos sus ropas por la sangre del Cordero. Es decir, que estas personas eran cristianas en épocas del año 33 en adelante, porque el escrito fue en el año 95, un periodo del año 33 al año 90. Todos los que se murieron en ese tiempo, en tiempos apostólicos, estas personas, los que se murieron, que eran cristianos, estaban en el cielo y están en el cielo ahorita. Por eso dice el pasaje que había multitudes allí que fueron emblanquecidos por la sangre del Cordero. Es decir, que eran cristianos. Estas personas buenas que hicieron la voluntad de Dios, que hicieron lo recto delante de Dios, fueron justos, se murieron, fueron enterrados, pero sus almas se encontraban y se encuentran hoy en el cielo. Allá están. Y todo lo que le pueden hacer acá en esta vida, ellos nada saben. No perciben las cosas. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero hay algunos que se mueren y no están en el cielo. Hay dos lugares. Existe el cielo para salvación y existe el infierno para condenación. Entonces hay personas que están en el cielo, los que se portaron bien, como decimos nosotros, ellos están en el cielo. Y los demás están en el infierno, como el rico que nos presenta, que cuando muere es enterrado y despierta en un lugar de tormento. ¿Dónde despertó? En el infierno. La palabra Hades es Seol, Seol del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es Hades o Seol o infierno. Es lo mismo, es la misma cosa. Entonces, ¿los muertos dónde están? Están en el cielo o en el infierno. Pero en todo lo que le pueden hacer acá en esta vida, ellos nada saben, no pueden percibir las cosas. Pero algún día en un futuro, la Escritura dice que van a ser resucitados sus cuerpos. Los cuerpos, todos están en las tumbas. Algún día ellos van a ser resucitados. Los cuerpos van a salir algún día. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Pero un día va a pasar eso. Eso dice ahí el libro de 1 Tesalonicenses 4:13 hasta el versículo 17. 1 de Corintios capítulo 15. Pero también el libro de Apocalipsis capítulo 14 habla de eso, que cuando Cristo venga a las nubes, las personas cristianas justas que vivieron en rectitud, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor puede entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre, cuando venga el Señor va a resucitar. Estas personas que hayan fallecido durante años, siglos, el Señor lo va a resucitar y los va a llevar con Él allá. Y los vivos en aquellos tiempos igualmente van a ser arrebatados. Así que no es un cuento, no es un mito, sino que es una verdad lo que Jesucristo habló en el año 30. Y esta enseñanza la creemos y la abrazamos y es una promesa de Dios. Pero de ninguna manera enseña la Escritura, ni por el Antiguo Testamento, ni por el Nuevo Testamento, a través de Jesucristo, o por los apóstoles. Nadie enseñó, nadie dijo, no hay ejemplos bíblicos que un muerto regresa a esta vida. Así que no es malo decirlo, sino que es bueno decir una gran verdad, como aquí mi pequeña que tenía duda sobre de esto, que si los muertos regresan y que si pueden comer lo que le puedan ofrecer. Y realmente la Escritura nos enseña que los muertos nada saben ya. Y también, ya finalizando esto, que es corto nuestro tema, que ya es muy tarde, pero no queríamos dejar de compartirles un poco de versículos donde habla en la Biblia sobre esto, que los muertos nada saben en esta vida. Todo lo que le puedan hacer, ellos ni siquiera toman en cuenta, ni saben lo que le están haciendo acá en esta vida. En 1 Timoteo 4, si nos preguntamos, ¿es pecado comer tamales? ¿Es pecado comer pan de muerto? Ya que nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo, la Escritura nos enseña que debemos tener cuidado en muchas cosas. Pero más sin embargo, hay personas cristianas, evangélicos, ellos dicen que no se pueden comer pan de muerto en estos días, tanto el 1 de noviembre y el 2 de noviembre y tanto lo que sigue estos días. Hay personas cristianas religiosas, cuando ven un pan de muerto, para ellos el pan de muerto es algo pecaminoso, tiene maldad y le tienen miedo. Y ellos creen que al comer el pan de muerto se contaminan. Y hay personas cristianas que no pueden comer tamales en estos días porque creen que son sacrificados a los muertos y que no pueden comer y cosas así. Pero más sin embargo la Escritura dice lo contrario. Todo cristiano debe conocer la palabra de Dios, debe creer en Dios, creer como dice la palabra de Dios, no creer cosas supersticiosas. 1 Timoteo 4:4 dice, para nosotros que hemos creído en Cristo, sí podemos comer tamales, sí podemos comer pan de muerto, no nos contaminamos con eso, nomás que todo depende. Vamos a ver el orden de la Escritura. Dice 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Todo lo que Dios creó es bueno, nada hay que desecharlo si se toma con acción de gracia. Entonces, cualquier alimento que se toma, primeramente se da gracias a Dios.
Pero quizás habrá persona que dirá, sí, pero ahí no dice que se puede comer el pan de muerto. Ahí no dice que debes comer tamales. No está diciendo eso. Pero lo que el pasaje está diciendo, porque todo lo que creó Dios es bueno. Todo lo que fue creado por Dios fue creado por Él y para Él. Así que nada fue creado para el diablo o para los ídolos. No. Sino que todo lo que fue creado por Él y para Él, para su gloria. Dice en el verso 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que todo lo que se puede comer, darle gracias a Dios, es santificado el alimento. En el libro de Romanos capítulo 14 también está hablando algo sobre de los alimentos. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Aquí es donde se divide. Hay cristianos que dicen, no, es que yo no puedo comer pan de muerto porque me voy a contaminar. Bueno, si para ti es pecado, está bien para ti, pero para mí no. Entonces no lo comas, porque en las cartas de los hebreos dice, todo lo que no es de fe es pecado. Si tú no tienes fe en Dios y crees que es pecado el pan de muerto y comer tamales, para ti lo es, porque eres débil en la fe, pero para mí no, porque yo creo en Dios y con la oración es santificado. Es lo que dice el mensaje. En 1 Corintios capítulo 8 también hay una enseñanza, pero sin embargo no nos da tiempo aquí. Ojalá que en tu casa, si tienes Biblia, puedes escudriñar toda la carta de Romanos capítulo 14, leer todo el pasaje para poder entender bien este tema. En 1 Corintios capítulo 8, verso 4 también dice, acerca de las viandas que se sacrifica a los ídolos. La palabra vianda es comida, es alimento. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un ídolo nada es en el mundo. Es decir, cuando habla de un ídolo, está hablando en aquellas épocas las personas que adoraban a las imágenes, estatuas, ya sean animales o figura de persona, lo adoraban. Al adorar una imagen se convierte en idolatría. La palabra latría es adoración. La palabra ídolo se hace ídolo a algo, una cosa o una persona que ama más, que le ofrece sacrificio. Y es así hoy en día, ¿no? La Iglesia Católica ama más a las imágenes, a la imagen de San Judita, a la imagen de la Virgen. Todo eso es pecado, claro que sí, porque se convierte en idolatría, porque la palabra latría es adoración y eso le pertenece solamente a Dios. Entonces, lo que está diciendo el 1 Corintios dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que hay un solo Dios. Luego dice el verso 6, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, lo que acabamos de ver es eso, ¿no? Lo que está diciendo el pasaje es que un ídolo nada es. Y por eso cuando alguien pone tamales o le ofrece pan al difunto, no quiere decir que es contaminado, sino que el alimento con oración es santificado, el pan o el tamal, lo que sea, ¿no? Vamos a ver otro pasaje en 1 Corintios capítulo 10, verso 19, también habla acerca de esto. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Claro que no, lo que está diciendo Pablo. Dice en el verso 20, antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Aquí donde se confunden muchos hermanos, donde dicen, ya ves, si el pan es ofrecido a los difuntos, si los tamales o otros tipos de alimentos son ofrecidos a los difuntos, y si tú lo comes, te contaminas, porque fueron sacrificados por los demonios. En cierta parte tienen razón, pero más sin embargo, el pasaje lo que está diciendo es, esa práctica, ese ofrecimiento, no se lo están dando a las imágenes. Recordemos lo que está hablando los Corintios, está hablando de los dioses que tenían anteriormente, las imágenes. Así como hoy en día no lo podemos traerlo en estos tiempos, cuando un santo patrono, cosas así, que le ofrecen algo a un santo, una imagen, o en este caso, ofrecerle algo a los difuntos. Y dice, cualquier persona que practique esa práctica, no se lo está ofreciendo al difunto, no se lo está ofreciendo a la imagen, se lo está ofreciendo a los demonios. Es una práctica demoníaca. Es decir, la práctica, no en sí el alimento, sino la práctica. Ojalá que me doy a entender esa parte. En lo que está diciendo Pablo es, toda persona que ofrece algo, que le ofrece a una persona
o a una cosa. En este sentido, está hablando de un ídolo, una cosa. Pero también, tanto como los alimentos hoy que le ofrecieron a los difuntos, todos esos tipos de acto, esa acción, no se lo están dando al difunto, no se lo están dando a la imagen, se lo están ofreciendo a los demonios. Y eso es pecado, eso es grave, eso es claro, esa parte. Pero más sin embargo va enseguida, dice el verso 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De todo lo que se vende en la carnicería, dice el verso 25, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Llegamos al verso 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque el Señor es de la tierra y su plenitud. Lo que está diciendo el pasaje es, esa acción, cuando alguien ofrece algo a las imágenes, o en este caso a los difuntos, no se lo están ofreciendo a los difuntos, la escritura es muy clara, se lo están ofreciendo a los demonios. Pero el alimento no es demoníaco, sino la acción que están haciendo, porque se lo están ofreciendo a los demonios. Suena medio crudo la cosa, pero es así. Es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Pero más sin embargo, lo que está diciendo Pablo otra vez, pero el alimento que se ofrece, ¿tú puedes comerlo? Claro que se puede comer. Porque en aquellos tiempos lo que se ofrecía en sacrificio era un cordero, animales que se ofrecía. Y hoy nosotros no le podemos ofrecer un cordero, un animal a los difuntos o una imagen. Pero más o menos trayendo la figura en esta época, es eso, ¿no? Todo lo que le ofrece a una imagen o en este caso a los difuntos, se puede comer eso al bajar el altar o vayamos a un cuadro, o si está un altar ahí, y entonces el alimento, el pan o los tamales están ahí, ¿podemos comer eso nosotros los cristianos? Claro que lo podemos comer, dándole gracias a Dios, porque el ídolo nada es, el difunto no existe, nada es, pero la acción, lo que la persona que hizo eso, se lo hizo a los demonios, pero el alimento en sí no tiene maldad, porque todo es limpiado, todo es bueno lo que Dios creó. Darle gracias a Dios, el alimento es santificado. ¿Lo podemos comer? Claro que lo podemos comer, pero más sin embargo dice el apóstol Pablo, si una persona incrédula, por ejemplo nosotros, que tenemos familiares no cristianos, y nosotros sabemos que sí podemos comer, pero al mismo tiempo no podemos comer este tipo de cosas. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, el pasaje dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, por tu conocimiento. Tú sabes que el ídolo nada es, tú sabes que los difuntos no regresan, tú sabes que no es verdad eso, pero la acción que hicieron estas personas es una acción que se le ofrecieron los demonios. Pero el alimento en sí no tiene ninguna maldad, no tiene ninguna cosa maligna. ¿Lo puedo comer? Claro que sí, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que te pongan delante, cómetelo. Por ejemplo, en estas fechas los cristianos se esconden, no pueden ver un tamal, no pueden ver un pan de muerto, porque inventan qué significa esto, y que la cabeza, que todo eso, que significa tantas cosas, pero más sin embargo son cosas inventadas por ellos, que no es verdad. La escritura dice, si alguien nos invita a comer pan de muerto o comer tamales, lo podemos comer. Pero más sin embargo, si hay una persona que dice, por ejemplo, el pasaje donde dice, si una persona viene y dice, pero es que esto fue sacrificado por los ídolos. Ah, bueno, por esa razón ya no podemos comer. Pero si no dice nadie, si alguien te invita a comer, tú cómetelo. Por ejemplo, el verso 28 dice, mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivo de conciencia, porque el Señor es de la tierra y su plenitud. Pero primeramente dijo el apóstol Pablo, todo lo que le ponga enfrente, usted cómaselo, dale gracias a Dios y cómalo. Pero si alguien dice, oye, pero ustedes son cristianos, nosotros sabemos que los hermanos no comen pan de muerto, ni tampoco comen tamales, por esa declaración, por esa palabra, dile, sí, cierto, no podemos comer. Y no lo comas, que te traiga otra cosa, no lo comas, porque declaró esa persona. Pero si no hubiera declarado esa persona, tú puedes comerlo tranquilamente. Por eso Pablo dijo, todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay que saber dónde
dónde y cómo comerlo. Entonces, lo que está hablando aquí es que sí podemos comer. Claro que sí podemos comerlo, siempre y cuando que tengas conocimiento de la palabra de Dios y que tengas fe en Dios, porque nada es inmundo lo que Dios creó. Bueno, ya para finalizar, esto es esta práctica del Día de los Difuntos, Día de los Muertos, tanto como el 1 de noviembre, que es de los pequeños, y el 2 de noviembre es de los grandes. Ya vimos al principio que es una práctica prehispánica que viene de Europa y viene por los españoles, y también de los mexicanos. Lo practicaban los mexicas antes de la conquista. Hernán Cortés, cuando viene aquí en México a conquistar, trae esa práctica. Ellos ya lo practicaban en aquellos siglos junto con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica viene a invadir México, traen sus tradiciones, traen todos tipos de cosas, trae la Virgen, trae los santos y trae todos tipos de tradiciones, lo ponen aquí en México, y como México es bien incrédulo a las cosas, y así sí, todo en esta generación se ha venido practicando. Pero como decíamos al principio, en la conquista, cuando llegan los españoles, en México ya practicaban esto también, que adoraban a la muerte, daban culto a la muerte, el dios inframundo. Pero también los españoles practicaban esto, el Día de los Santos, de todos los santos. Recordaban a los santos que habían muerto por causa de Cristo y por todos los demás que habían muerto. Entonces, cuando llegaron ellos, coincidieron con los mexicanos, que también estaban teniendo esa tradición. Y por lo tanto, los españoles llegaron, ¿y qué fue lo que hicieron ellos? Invadieron, pero lo que hicieron ellos es que se mezclaron y se hicieron una sola costumbre, y se quedó el 1 y el 2 de noviembre, porque los mexicanos lo practicaban entre el mes de noviembre, duraban 2 meses, es después de la cosecha, lo practicaban ellos, y cuando llegan los españoles lo redujeron a 2 días nada más, 1 y 2 de noviembre. Hasta hoy se ha quedado esa práctica. Por lo tanto, esto no es verdad, es una práctica, es una tradición hermosa, quizás se ve muy bien, pero más sin embargo es mentira, es cosa supersticiosa. Y todo lo que no viene de Dios y todo lo que es supersticiosa, hay que desecharlo, porque engaña a mucha gente y engañamos a nuestros hijos. Y yo creo que no se vale engañar a nuestros hijos. Hay que hablarles con la verdad, como Santa Claus no existe, tanto como los reyes no llegan, y tanto como los muertos no regresan a comer pan. Eso era la pregunta de mi pequeña. Ya vamos a despedirnos. ¿Que eso era tu pregunta, ¿da, mami? Sí, que si los muertos regresan. Bueno, ya vimos que los muertos no regresan. Así que abuelo y abuelita están con Dios. O bueno, el Señor decidió a dónde tenerlos, pero más sin embargo lo llevamos en nuestro corazón y en nuestra mente. O quizás tenemos una foto de ellos, pero de ninguna manera debemos pensar que ellos regresan el 2 de noviembre o el 1 de noviembre. Ellos no regresan de ninguna manera. Es una creencia anticristiana y no es verdad. Todo lo que es cosa supersticiosa hay que desecharlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que sea de bendición. Esto es lo que teníamos que querer compartir desde el mediodía, pero tuvimos una falla aquí. Y muchas gracias. Ojalá que sea de bendición. Respondiendo las dudas de mi pequeña, y ojalá que hemos respondido algunas dudas, algunas preguntas que tienen también algunos niños o algunas personas adultas, que a veces creemos a la ligera sin analizar si es o no es verdad, y a veces investigamos y seguimos la corriente del mundo, pero no hay que seguirlo, porque Jesucristo no enseñó eso. Jesús mandó a discipular, mandó a enseñar a la gente, y no es enseñanza bíblica, no es doctrina bíblica. A lo contrario, la Escritura advierte de estos peligros. Dice Pablo que nadie os engañe por medio de filosofías y sutilezas huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según a Cristo. Es decir, esta enseñanza no viene de Jesús. Una práctica católica, que la Iglesia Católica no es una iglesia santa, ni es madre de la iglesia, nada por el estilo. Es una iglesia que no se preocupa por nada, por la salvación de sus feligreses. Muchas gracias, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.